Las lecturas juveniles pueden ser la causa de algunas vocaciones que se mantienen soterradas hasta que por fin pueden aflorar. Este es el caso de nuestro próximo invitado. Su admiración por Fernando Savater, al que conoció a través de sus primeras obras, fue el germen de su vocación filosófica. Una vocación que tuvo que esperar unos años en beneficio de otra más urgente, la de la medicina. Doctor por ambas disciplinas, filosofía y medicina, Miguel Grijalva Uche nos acompaña hoy en el estudio para charlar con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED, sobre su tesis doctoral en filosofía, una tesis en la que analiza el laicismo en el pensamiento de, cómo no, Fernando Savater. Buenos días, tenemos hoy con nosotros a el profesor Miguel Grijalva, que ha realizado una tesis doctoral presentada el curso pasado sobre el laicismo en el pensamiento de Fernando Savater. Miguel Grijalva unía a su condición de filósofo una cosa poco habitual, la condición de médico en ejercicio. Y a la vez sigue, yo ya no sé si a estas alturas ya ha presentado su tesis, también quería hacer una tesis de medicina. También está presentada, también está ya está presentada. Y defendida también. ¿Y también sí, defendida? También defendida. Bueno, doblemente doctor, caray, qué difícil es eso. Bueno, pues no solo el doblemente licenciado, sino el doblemente doctor Miguel Grijalva nos acompaña esta mañana. Y la primera pregunta es cómo fue aquello de, empezar la carrera de filosofía en un médico, porque primero hiciste medicina, ¿no? Después hiciste filosofía por la UNED. Y luego hice filosofía por la UNED. ¿Y cómo fue eso? Bueno, yo siempre había querido estudiar filosofía, siempre me había gustado desde la adolescencia, las lecturas, y quería hacerlo de una manera reglada. Bueno, las condiciones igual personales, familiares, en aquella época, unos padres mayores que igual no veían la importancia de una carrera de letras y que querían enfocar a sus hijos hacia otras carreras quizás más técnicas, pues hizo que, bueno, inicialmente también optase por estudiar medicina, la estudié en Pamplona, y posteriormente ya, una vez que ya me tuve que mover por toda España por motivos de trabajo, pues bueno, aprovechaba el tiempo y me apunté a filosofía de la UNED, que era lo que yo quería hacer. Pero vamos a ver, ahí hay ya dos cosas de entrada. Pamplona. Sí. ¿Qué significa Pamplona en la vida de Miguel Grijalva? Bueno, Pamplona es la ciudad donde yo nací y donde estuve hasta que acabe la carrera, más o menos. Y bueno, ahí obviamente se vive muchas cosas en los años 70, 80, que fueron lo que de alguna manera también han podido luego reflejarse en la tesis, o por lo menos orientar, ¿no? Esa tesis. Recuerdo yo que en la defensa de la tesis ese tema aparecía, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay un momento, que hay una pregunta, incluso en la tesis y en comentarios posteriores, sí, que decías de que tu padre te decía, hay que ver lo que te gusta este hombre, sí, de Fernando Savater, cómo te interesa este Fernando Savater, y por qué vino ese interés por Fernando Savater hasta el punto después de considerar que podía ser objeto de una tesis doctoral. Bueno, inicialmente, yo ya digo, de chico yo había leído, de adolescente o con 20 años o 18 años, ya había leído algunos textos de Savater, ¿no? Los más clásicos, Ética para Amador, Política para Amador. Y siempre eran los de aquella época. Eran los de aquella época. Porque tú, ¿cuántos años tienes? Ahora tengo 48, 49 este año, caerán. 49. Entonces esos libros son de finales de los 80, ¿no? Del sí, 85 al 90. Algunos anteriores también. Y entonces, ¿no? Esos... ¿Qué años tenías entonces? ¿En el instituto? ¿Los recomendaban? ¿O? A finales de los 80 estaba en la carrera. ¿Estabas ya en la carrera? Sí. No los recomendaban. Por lo menos donde yo estudié no eran los habituales. Pero sí estaban muy en aquella época, sí, muy en la industria editorial, en los periódicos. Sí, estaba, efectivamente. Y ahí estaba Ética para Amador, Política para Amador. Sí, textos de él también, algún artículo, que a veces encontrabas, igual no la producción que tiene ahora, casi semanal, pero sí que, bueno, pues leía, sí que me agradaba, ¿no? La forma de narrar, el humor que tenía, la ironía, en algunos programas de televisión que también salía, ¿no? Que era cuando coincidía a veces viéndolos, que estaba mi padre, y que era lo que me decía esa frase, ¿no? De ¿cuánto te gusta a ti este hombre?, ¿no?
¿Cuánto te gusta este hombre? Bueno, y entonces ahí tenemos a este licenciado en medicina que hace la carrera por la UNED y después con premio extraordinario, nada menos. Sí, carrera con premio extraordinario. Premio extraordinario. ¿Y cómo era eso de hacer la carrera por la UNED? ¿Es difícil ejerciendo la carrera de médico? Hombre, uno tiene que dedicar, todos los estudiantes a distancia, pues tienen que sacar tiempo donde no lo hay, robándolo muchas veces al sueño o a la familia. Ya. Lo que pasa es que, bueno, era una carrera que yo siempre quería hacer. Yo disfruté muchísimo estudiando, haciendo los trabajos, hablando con los profesores. En fin, yo la verdad que no metía muchas horas, eso es cierto, pero con mucho entusiasmo. Y ahí tú todavía eres de los que haces cursos de doctorado, ¿no? Todavía había cursos de doctorado. Sí, de hecho, pues tesis de las de antes, ¿no? De las de máster. Antes, sí, efectivamente. Y ahí es donde entre los cursos de doctorado hiciste algo sobre el laicismo. Hice uno contigo sobre el laicismo, ¿no? Ya. Y ahí empezó nuestra amistad y la idea. Y la idea de por dónde podías orientar. Sí, porque luego surgió lo del DEA, el Diploma de Estudios Avanzados. Eso es. Que lo hice también sobre la vida eterna, el libro que acababa de publicar Sabater. En ese momento Sabater, intentando tratar el tema del laicismo, quizás al principio más enfocado hacia el tema de la religión, aunque luego a base de nuestras reuniones pues fuimos poco a poco purgando, ¿no? Todo lo que iba escribiendo. Claro, viendo que un personaje como Sabater tiene tal cantidad de... Porque claro, se le puede enfocar desde múltiples ámbitos, ¿no? Pues por ejemplo puedes entrar en lo que es el lugar de Sabater y su crítica a la filosofía académica, es de los primeros libros, la filosofía tachada o tal. Puedes hacer Sabater y su vinculación a la relación filosofía y literatura, pues en la infancia recuperada, todo ese tipo de cosas. Incluso, quizás es la cosa en la que él ha tenido menos éxito, ¿no? Que él lo ha intentado, ¿no? Pero bueno, él incluso ha escrito novelas, o ha escrito alguna obra de teatro y tal, ¿no? Pero ese segundo elemento con la literatura está ahí, ¿no? Y no cabe duda que quizá una cosa persistente en él ha sido el tema de la laicidad y el laicismo vinculado a la cuestión religiosa y tal. Pero es cierto que ya desde hace mucho tiempo él venía insistiendo en todo el tema del laicismo vinculado no solo al clericalismo o al poder, peso de la religión o de las religiones, sino sobre todo al tema de los nacionalismos. Y eso es lo que nos, en fin, ¿por qué no investigamos por ahí, ¿no? Y por qué no se trabaja por ahí. Bueno, y en ese trabajo yo veo que tú haces ahí, que puede ser de interés para nuestros oyentes, una cierta, pues digamos, contexto biográfico del pensamiento de la evolución que se da en Sabater. Y ahí vemos que hay como varias etapas. Una primera etapa es, que de alguna forma él ha contado también en su libro, en su autobiografía, Mira por dónde, donde él cuenta un poco sus cosas. Un poco el libro de referencia, ¿no? Para hacer esta primera parte. Y ahí es donde, pues aparece un poco el San Sebastián, el estudiante después en el Colegio del Pilar, el hombre que opta por la carrera de filosofía, su pasión por la literatura y pues un poco, digamos, el momento que él accede, ¿no? a la iba a decir a la vida pública, pero a la vida pública en el sentido de la opinión pública, accede no en un momento a la prensa escrita, porque en aquel momento todavía estamos a principios de los 70, todavía no ha muerto Franco, pero pues sí un poco a la revista Triunfo, a la relación con Taurus. ¿Cómo es un poco ese primer Sabater? Bueno, la primera etapa que refiero yo en el libro, el libro, la tesis, lo que he hecho es dividirlo en 4 etapas, ¿no? Centrándome un poquito en acontecimientos políticos, porque fundamentalmente la tesis es un trabajo de pensamiento político de Fernando Sabater, de filosofía política. Y entonces utilizo referentes políticos que van segmentando esa biografía, porque hay otros trabajos, hay otros textos, otras tesis incluso, que sí que han hecho una especie de biografía intelectual de Fernando Sabater. Me estoy recordando el de Marta Nogueroles. Pero, ella divide en 3 etapas y refiriéndose, casi son como 3 décadas, porque casi utiliza el libro, la autobiografía, Mira por dónde, de Sabater, y casi que termina en el 2003 y prácticamente hace como 3 décadas. Yo voy más allá, porque el objetivo era estudiar el pensamiento político con ese hilo conductor que hemos hablado, que para mí es el laicismo, que es lo que va marcando constantemente toda la biografía de Fernando Sabater. Entonces, la pregunta que me hacías, la primera etapa, comenzaría para mí en la publicación del primer libro por la editorial Taurus, de Jesús Aguirre, que es Nihilismo y Acción, 1970, y culminará fundamentalmente con la victoria del
del Partido Socialista el 28 de octubre de 1982. Más o menos esa es la primera etapa. Una primera etapa que, bueno, hay como dos aspectos dentro de ella, ¿no? Una primera todavía que sigue de un poco de defensa, ¿no? del intelectual como un agitador, inconformista, con un pensamiento de un nihilismo activo, en contra del pensamiento, el orden cultural y moral, en contra de lo que sería el pensamiento establecido, el tardofranquismo, lo que él considera que lo fundamenta, ¿no? el academicismo filosófico. Fundamentalmente es el nihilismo activo como una desconfianza ante el uso instrumental de la razón, ¿no? Hacia una cultura codificada, hipertrofiada, esclerotizada. Él busca algo más, busca una sociedad no sustentada, sin fundamento, lo cual lo lleva también incluso a criticar a otras formas de pensamiento, la filosofía analítica, por ejemplo, al rechazo a la democracia liberal o al marxismo también. Y a partir del año 76 podríamos hablar de una segunda... Quizá antes de eso, por hacer un matiz, ¿no? Sí. En esta conversación que hemos tenido tantas ocasiones en privado. Sí. Es verdad que cada uno le marca, quizás es una cosa ya conforme va pasando la edad, uno se da más cuenta, ¿no? Te marca la primera experiencia mucho, ¿no? Igual que a ti te marcó, pues probablemente el día que accediste a Ética para Amador o a Política para Amador. Sí. Claro, yo le recuerdo precisamente antes del 76, en esos años del 72, 73 hasta el 76, bueno, efectivamente, sobre todo la imagen la tengo en los congresos de filósofos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Santiago, congreso en el año 73, que se hace en 1973, que al principio lo prohíbe el gobernador civil y después se permite en un convento de franciscanos que había allí cerca de la Plaza del Obradoiro, que ahora lo han convertido en una especie de hotel o de parador de turismo, pero que entonces era un convento de franciscanos. Entonces, en esa circunstancia, ¿no? Evidentemente. O sea, Sabater, la primera imagen así era, él venía con la aureola de, bueno, había sido expulsado de la Autónoma en aquel momento, ¿no? Y él ya era una persona conocida, polémica, por sus escritos en la revista Triunfo, había tenido polémicas con Carlos Díaz, me acuerdo y tal, ¿no? Pero sobre todo, él, además de criticar, vamos a llamar así, a lo que era la filosofía establecida, que era un poco la neoescolástica, lo que era aquello, que eran sobre todo los que ocupaban las cátedras en la Universidad Complutense, no en lo que estaba empezando en Valencia o en la Autónoma de Madrid, pero sí, por ejemplo, en la Complutense, ¿no? Una vez que habían expulsado a Aranguren. Evidentemente le hacía esa crítica, pero como tú dices muy bien, él ya venía a decir que había que criticar también a la alternativa a ese pensamiento, y ahí es donde, pues efectivamente, él era marcaba una distancia muy pronunciada con el marxismo por un lado y con la filosofía analítica por otro, que era, por el contrario, pues un poco lo que era pensemos que a los 3 o 4 años apareció La razón sin esperanza de Javier Muguerza y está dedicado a Manuel Sacristán, o sea que es un libro de continuo debate y diálogo con el marxismo, desde el presupuesto de la filosofía analítica. Y ahí, pues siguiendo esa línea, había mucha gente. Entonces él ahí hacía una línea, otros la consideran que era una línea también vinculada en parte a la estética, vinculada en parte a la recepción de Nietzsche. Pues entonces ahí estaba también vinculada a la estética Robert de Ventós en Barcelona, o sobre todo una figura que después fue muy importante, que era Eugenio Trías, y alguna otra gente en Madrid que coincidían con él. También de alguna forma eran discípulos de García Calvo, pero lo que es evidente es que en esa primera imagen, Sabater, digamos, si a alguien le dicen que Sabater era crítico de la democracia liberal y hoy, años después, él aparece como un intelectual liberal, dice, bueno, pues tiene usted que explicarme un poco la evolución cómo es, porque evidentemente ese no era la imagen del año 73, 74, pues allí era mucho más vinculado, a lo sumo, pues algo más vinculado a la contracultura, a lo que después fue llamado, pero muchos años después, posmodernidad de izquierda, muy vinculado pues a ese tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, es verdad que hay, y por eso hacía el inciso, todo empieza de alguna forma a modularse una vez que muere Franco y aparece un periódico que va a ser el periódico de alguna forma de referencia en la que él colabora desde el principio, que es el diario El País. El País desde el 4 de mayo del 76, que se crea. Desde el 4 de mayo del 76. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre hasta ese 28 de octubre? ¿Cuál es la posición de Sabater ante hechos
que de alguna forma se le han comentado, unos le han reprochado, otros le han alabado, que fue su crítica a la Constitución del 78. Es una evolución hacia un esteticismo, digamos, ácrata, suave, ¿no? Es como decía, un anarquismo moderado que decía su ficha policial, que él siempre lo refiere, ¿no? Y es efectivamente, yo creo que el elemento fundamental es la abstención, propone la abstención en el referéndum del 6 de diciembre del 78 con respecto a la Constitución española. Por varios motivos, aunque aquí hemos hablado varias veces, tú y yo, de diferentes opiniones, ¿no? De decir, por un lado, porque considera que de alguna manera los derechos del pueblo vasco no están suficientemente explicitadas o defendidas en esa Constitución. También porque considera que la forma del jefe de Estado, ¿no? La forma de la monarquía, haber aceptado la monarquía como forma de régimen, y también porque creía que había otras formas más autogestionarias, todavía en esta fase, ya digo, de cierto anarquismo moderado, otras formas más autogestionarias de llevar la vida pública en este país que no fuera el parlamentarismo. Es un poco lo que lleva a proponer la abstención directamente. Él no puede votar esa Constitución de 1978. Y ahí hay un momento, claro, porque tú has situado la perspectiva en el triunfo del PSOE, aunque enseguida entraremos en la segunda etapa y el impacto que para él significó no aceptar lo que él mismo dice en sus escritos, ¿no? En su autobiografía, la vida un poco cómoda de haberse quedado precisamente aquí en la universidad a distancia, sí, como profesor, que él también fue profesor, o aceptar, porque en un momento determinado, cuando hay ya el primer rectorado democrático en la Autónoma, entre las reivindicaciones está que el nuevo rector tiene que readmitir a los profesores expulsados, con lo cual a él podía haberse quedado en la Autónoma. Él, sin embargo, se lanza nada más y nada menos que a ir a Zorroaga a crear una facultad de filosofía en el País Vasco. Y ahora enseguida entramos en eso. Pero hay un momento, dice, se abstiene la Constitución, ¿cómo ve él, cómo valora él, y sobre todo, cómo se posiciona él ante el tema del 23F? Porque es verdad que recordamos que en aquel momento hubo críticas de algunos intelectuales, por ejemplo, pensemos en Elías Díaz y en otros que criticaban el dulce, el canto del desencanto, a dónde había conducido todo aquello, la irresponsabilidad a su juicio, la frivolidad de haber criticado la Constitución cuando los auténticos adversarios estaban preparando el golpe, en fin, todo ese modelo que llevaba muchísimo ruido y tal. ¿Cómo lo vivió Savater todo aquello? Bueno, es el preludio del inicio de la segunda etapa, para mí, tal y como lo escribo, ¿no? O sea, efectivamente, el golpe de Estado del 23 de febrero del 81 lo que le impulsa es abandonar ese apoliticismo, a darse cuenta que hay que apoyar a la democracia y apoyar a la Constitución, a la cual antes había propuesto la abstención. Hay un cambio, ¿no? Un giro de pensamiento, ¿no? Porque considera que la democracia, uno de los cauces que tiene es la posibilidad de autocorregirse, ¿no? De la autocorrección y darse cuenta de la situación, Y eso es lo que le va a llevar, y a partir de ese momento, junto con lo de la victoria del Partido Socialista, dos puntos fundamentales que marcan el final de esa primera etapa, digamos, de nihilismo, de planteamientos ácratas, moderados, no tanto de buscar el voto, sino de buscar un ideario libertario, a defender ya directamente, entrar en política, incluso defender, como defendió el voto para el Partido Socialista. Pero claro, fíjate que de todas maneras él se busca lo difícil, porque claro, porque dices, bueno, él, pues hubo mucha gente que, bueno, pues en algún momento determinado, visto el golpe, visto lo que aquello significó, visto la autodestrucción, ya no sé cómo llamarla, de la UCD, que unos se fueron con una alianza popular, otros quisieron crear un partido propio como Suárez, otros se fueron al PSOE como Fernández Ordóñez, aquello se dividió en cuatro, no es tan fácil dividir un partido en cuatro, O sea, Herrero de Miñón y Alzaga por un lado, la Villa, el pobre, que es el único que se quedó en el partido con Martín Villa hasta el final, Fernández Ordóñez, que se va al PSOE, y Suárez, que quiere crear una opción propia. O sea, la cosa acabó como acabó. Y efectivamente, pues todo eso provoca al final que hay una especie de corrimiento de voto, casi de plebiscito en torno a Felipe González para intentar salir de aquella situación. El PC queda reducido a 4 diputados y tal. Y claro, si había un sitio donde la cosa era difícil era en el País Vasco, porque claro, tú podías haber dicho, bueno, pues me acomodo más o menos en esto, estoy en el periódico más o menos de la nueva situación, el periódico hegemónico, que en aquel momento tenía un poder muy superior al que tiene hoy, el diario El País,
estoy ante el nuevo liderazgo del partido que tiene 200 diputados, un poco esta imagen que algunos, como Gregorio Morán y otros, han venido a decir, bueno, pues de alguna forma esto es lo que es, digamos, lo que constituye ese mundo de los mandarines que se van sometiendo al poder político y el poder político que se legitima con los nuevos mandarines, todo este modelo. Pero él se va a lo duro, o sea, no se queda aquí, pero pues me quedo aquí, y entonces, no, él se va nada menos que al País Vasco, nada menos que a crear una facultad de filosofía en Zorroaga, y nada menos que en una circunstancia donde allí la hegemonía no era del Partido Socialista, sino que era del PNV, pero donde tenía una fuerza casi en torno al 20%, pues un partido que no aprobaba la Constitución, que refutaba completamente la transición y que en aquel momento avalaba, justificaba, legitimaba, colaboraba, se puede utilizar todos los términos que se quiera, el tema del movimiento, como llamó un día, el movimiento vasco de liberación nacional, o más claramente de ETA. Entonces, en ese momento él se lanza, ¿y qué es lo que vive Savater en ese mundo de Zorroaga? ¿Y cuánto dura esa experiencia? Bueno, él se incorpora a Zorroaga, yo creo que al segundo año de su creación, a la Facultad de Filosofía de Zorroaga en el País Vasco, una facultad que no existía previamente, el régimen de Franco lo había vetado, y ya desde el segundo año pues se encarga se ocupó de la plaza de ética, de la cátedra de ética. Lo que pasa es que en ese momento Zorroaga estaba surgiendo. Él llega como un líder intelectual, con todas sus intervenciones, cómo había participado en todo el proceso electoral, en la victoria del PSOE, donde consideraba que había una concepción pues más justa y más racional, ¿no?, de hacer política, que era esa orientación hacia el socialismo, hacia un radicalismo democrático de tintes libertarios, ¿eh? También en aquel momento, efectivamente, claro, la situación del País Vasco era muy dura, eran los años de plomo. Era la época que tú estabas estudiando ya medicina. Yo estaba estudiando medicina, en Navarra. Eso es. Y bueno, pues obviamente también en Pamplona pues vivíamos una situación pues similar, de atentados, de secuestros, de extorsión, de presión. Lo que pasa es que en Zorroaga, al principio, quizás por lo que he podido leer, creo que el mundo Abertzale no le dio tanta importancia como más adelante, a este caso. De hecho, bueno, pues él era, ya digo, el líder intelectual que hacía los pronunciamientos, pero sí que hay un momento que lo que sería el engranaje de Ribatasuna en ese momento y el mundo Abertzale comienza a infiltrarse en la facultad, comienza a ver, ¿no?, las tomas de cátedra, las invasiones de las aulas, las huelgas o las manifestaciones por miembros de ETA que habían sido detenidos o caídos en una acción terrorista, y entonces eso genera un progresivo, como nos pasó a todos, progresivamente un incremento de la presión política, en caso de Savater, incluso una pérdida progresiva de su autonomía personal e intelectual. Él llega a convertirse en el intelectual prácticamente más amenazado, hasta el punto de necesitar escolta. Y ese punto generó para él el tener en un momento determinado, casi yo creo la experiencia de Zorroaga son una serie de años, tener que salir del País Vasco hacia una cátedra con programa propio en la ¿Qué es sobre el año 90 o 91? Sí, por ahí, más o menos. En la 90 y algo, en la Complutense. Ya. Que pero vamos, la idea es que tuvo que ser sacado de esa situación. Bueno, hay una película, ¿no?, que de alguna forma viene a... Eso, que es Todos estamos invitados. Todos estamos invitados, ¿no? Que es una película que hace José Coronado, ¿no? Sí. Donde aparece, bueno, pues el profesor que... Lo que pasa es que allí, pues no sé, claro, no sé en qué medida responde o no a la vivencia de Savater, pero sí que es la imagen, allí le dan mucha importancia, pues todo el tema de la cuadrilla, ¿no? La cuadrilla que se queda a comer, la cuadrilla que tal. Eso es muy típico en País Vasco, Navarra. Muy típico en País Vasco, y cómo la cuadrilla lo importante es comer, eso. En la cuadrilla no hay que hablar de otras cosas, y solamente tal. Y entonces, efectivamente, él se va dando cuenta que, no se da cuenta, el protagonista vive que uno de sus compañeros de cuadrilla, que es abogado y que va a ver a los presos a la cárcel, estos presos de ETA le dicen, oye, hay que dar una advertencia ya al profesor. Ya está bien. Entonces, bueno, pues es donde da la advertencia, es que esa imagen de la película, que el que no la haya visto se la recomendamos porque realmente es tremenda, ¿no? La imagen esta de que
le dice, qué bien te han quedado las cocochas y tal, pues aprovecha, que puede que sean las últimas. Es tremendo, ¿no? La imagen, y el ¿no? silencio, ¿no? El silencio de todos y los miembros de la cuadrilla. Todos, excepto uno de ellos que ya en el baño le dice, ¿pero lo habéis oído lo que me ha dicho? ¿Lo habéis oído? Y dice, sí, yo te he oído, pero tengo nietos y tal, no te puedo ayudar, no te puedo decir nada. O sea, es tremendo, ¿sí? La impresión que da todo aquello. Entonces sí que hay ahí en las memorias también, que este es el segundo periodo, ¿no? Un poco esta cosa que decíamos, ¿no? El que se va allí al campo de batalla y el que se queda aquí, ¿no? Hay un poco esa dura, esa distancia que él establece con los que hablaban de aquello, pero sin estar allí. Por ejemplo, en relación al debate que tuvo con Sádava en aquella época, ¿no? Sobre el derecho a autodeterminación y tal, ¿no? Como él se quedó aquí en la Autónoma, no se fue, yo me iba allí, yo estaba allí, yo me fajaba, pero vivía cotidianamente lo que tú dices, la toma de las cátedras, la presión de los alumnos, que era una época muy pues, dura, durísima, ¿no? muy de dura. La violencia que en aquel momento existía. Y de la infiltración, ¿no? De la política, ¿no? La política Berchale dentro de cualquier ámbito. De cualquier ámbito, claro, que se tomaba cualquier espacio para intentar allí marcar cuáles debían ser los límites de la acción, los límites de la conversación y tal, ¿no? Y bueno, y ahí aparecía pues todo el debate a la vez de que en aquel momento, pues pensemos que son los años 80, bueno, yo no sé, pero porque no me acuerdo, pero las acciones del primero del batallón vasco español en los años 70, pero del GAL me parece que es hasta el año 86, 87, o sea que ahí hay varios, entonces con lo cual hay toda toda la tensión entre el terrorismo por un lado, pero por otro lado el problema de las acciones que hace el GAL, del terrorismo de Estado, y después todo el debate de algo que vamos a terminar hoy aquí, pero que quiero que quede como de alguna forma invitación para nuestro próximo programa, que es el tema famoso de la equidistancia. Sí. Y que yo creo que, claro, a una persona como Savater pues le afectaba especialmente, ¿no? Porque, claro, por un lado estaba los que criticaban la violencia de ETA, etcétera, pero enseguida añadían, pero claro, esto se explica porque hay una violencia estructural previa en la medida que la Constitución no ha sido aprobada, no ha sido legitimada y tal, y de alguna forma se situaban frente a las dos violencias. Claro, eso en alguna medida podía responder a un Savater que había pedido la abstención en la Constitución, pero en él se va produciendo una evolución de la que hablaremos en el próximo programa, Miguel, donde aparece todo esto, ese momento donde por un lado él tiene que abandonar el País Vasco por el problema de las escoltas y por el problema cotidiano, pero sin embargo se implica cada vez más en el debate político en el País Vasco, en toda la evolución de los años 90 que comentaremos en un próximo programa. Bueno, pues Miguel, nada más y muchas gracias por acompañarnos en este primer programa sobre el laicismo en el pensamiento de Fernando Savater. Muchas gracias.